podemos experimentar. Por ejemplo, cuando, ¿no? Al cocinar, ¿no? Lo primero hay que calentar el agua. El agua está a temperatura ambiente. Ahorita el ambiente debe estar a 17 grados, 18 de repente, pero ha llegado a 16, 15 grados, ¿no? Un poquito frío. Entonces, le damos calor y gracias a esa energía calorífica, la temperatura se eleva, ¿no? La temperatura se eleva. Entonces, la fuente de calor, la hornilla, está a alta temperatura. De ahí sale el calor y llega pues a la olla, a la tetera y de ahí al agua. Sufre unos, digamos, un transporte, ¿no? Una propagación. El calor va propagándose de la hornilla a la tetera, de la tetera al agua y así, después al ambiente, ¿no? El ambiente de la cocina, el lugar de la cocina está un poquito a mayor temperatura, ¿no? Eso es. Entonces, siempre el calor va a viajar de la zona de alta temperatura hacia la zona de menor temperatura. Así viaja el calor. Muy bien. Entonces, de eso se trata el día de hoy. Hablar del calor y concretamente del cambio de temperatura. Aquí tenemos una escena donde, ¿no? Transferencia de calor. Hay una fuente de calor y el calor puede viajar así por ondas mediante radiación. Llega a la olla, ¿no? Llega a la olla y de la olla se conduce hacia el agua, al líquido, y en el líquido se conduce a las demás zonas del líquido para que todo el líquido se caliente. Entonces, ahí estamos viendo tres formas de transferencia de calor, ¿ya? Tres formas. Como podemos notar, la radiación, la conducción y la convección. Vamos a detallarlo en cada uno de estos. Primero, vamos a hablar acerca de ¿no? ¿Qué son los fenómenos térmicos? Son aquellos que se producen con una transferencia del calor. ¿Ya? Transferimos calor y uno de los fenómenos sería el cambio de temperatura. Pero cualquiera sea el fenómeno, por ejemplo, con el calor también se derriten las cosas. El hielo se derrite, ¿no? O sea, todos aquellos fenómenos que tienen que ver con el calor se llaman fenómenos térmicos. Cuando hablamos de temperatura, ¿o qué es temperatura? Bueno, el modelo es el siguiente. Todos los cuerpos tienen moléculas. Las moléculas, ¿no? Que lo vamos a considerar como pequeñas partículas que están ahí. Entonces, en algunos cuerpos, en algunas situaciones, esas moléculas están relativamente moviéndose lentamente. Y en otros se mueven más rápido. O en otra situación se mueve más rápido. Entonces, ese movimiento molecular, esa agitación molecular, no solamente movimientos, sino choques, vibraciones, movimiento en sí, giros, todos los movimientos que puedes notar adentro, esos movimientos, ¿ya? Eso expresa el grado de temperatura a la que se encuentra. Si se mueven muy rápido, su temperatura en ese momento es alto. Si se mueven lentamente, su temperatura es baja. Entonces, la temperatura tiene que ver más o menos con medir la energía cinética molecular, la energía de movimiento molecular. Mayor movimiento molecular, mayor temperatura. Menor movimiento molecular, menor temperatura. Mayor energía cinética de las moléculas, mayor temperatura. Menor energía cinética de las moléculas, menor temperatura. Eso es lo que es la temperatura. Mide el grado de agitación molecular. Mide la energía cinética molecular. ¿Con qué se mide? Bueno, pues la temperatura se mide con el termómetro, que puede ser este termómetro de pistola o termómetro de contacto. ¿Sí? Bueno, al menos hay que tener este termómetro de contacto en la casa, ¿no? Bueno, el que menos de repente tiene esto de acá, en forma de pistola, pero al menos este termómetro. Entonces, eso es la temperatura. En cambio, el calor es energía, pero no es la energía cinética, sino que la energía que viaja de una zona a otra zona. El calor es energía que va a viajar
del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. O sea, del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Esa energía en tránsito, esa energía que se propaga, eso es calor. Y se produce exclusivamente por una diferencia de temperatura. Por ejemplo, el ambiente está a mayor temperatura, la energía viene a nuestro cuerpo. Sentimos calor. En cambio, si el ambiente está a menor temperatura, nuestra energía sale, perdemos calor, sentimos frío. Sentimos frío. ¿Ya? Eso es, ¿no? O sea, la sensación de frío es porque nosotros perdemos calor. Y para evitar perder calor, ¿qué hacemos? ¿Ah? Para evitar perder calor, nos abrigamos, nos colocamos medias, casacas, capuchas, térmicos, ¿no? Entonces, eso es el calor, ¿no? Energía que va a salir o que va a ingresar, debido a la diferencia de temperaturas. Claro que si nuestro cuerpo está y el ambiente está a la misma temperatura, ¿no? Nuestro cuerpo y el ambiente está a la misma temperatura. No sentimos ni calor ni frío, porque no hay energía que va a saltar o que va a viajar, no hay. El calor solamente viaja o se produce cuando hay diferencia de temperaturas. Cuando hay diferencia. Por ejemplo, tú acercas tu mano a la cocina apagada. No sientes ni frío ni calor. En cambio, si la cocina está encendida, está a alta temperatura. Entonces tú lo aproximas tu mano, sientes el calor. Porque tu mano está a menor temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la temperatura es agitación molecular y el calor, energía que viaja de alta temperatura hacia baja temperatura. Y si no hay esa diferencia de temperaturas, no hay calor. ¿Cómo se propaga el calor? Tres formas. El calor se puede propagar por conducción, por convección y por radiación. Son tres formas. ¿Ya? Voy a explicar cada uno de ellos. Por conducción se da en los sólidos. Así de simple, ¿eh? Por conducción en los sólidos. ¿Cómo es que se da? Si yo aproximo un alambre, ¿no? Un alambre, una barra metálica a este fuego, entonces esta zona está de mayor temperatura. Entonces el calor va a viajar de esta zona hacia la mano, ¿no? Siempre viaja de mayor temperatura hacia menor temperatura, por medio de este sólido. Entonces, esa es la conducción, transmisión del calor por medio de un sólido. Y los mejores conductores del calor son los metales. Son los metales. ¿Ya? Ellos se calientan o transmiten más rápido el calor, los metales. ¿De acuerdo? Muy bien. Los malos conductores son los plásticos, ¿no? Las ropas térmicas, ¿no? Son malos conductores. El plástico, el tecnopor, bueno, la lana, el algodón, son malos conductores. No sé si ustedes han visto algunas escenas, unas películas de repente de que están en el desierto. ¿Por qué se abrigan? ¿No? ¿Por qué están bien tapados? ¿No? Se supone que ahí hace calor, debo estar sin polo, no sé, ¿no? Pero ¿por qué la gente ahí está bien tapado? ¿No? Que sienten frío, en pleno calor, ¿ah? Entonces, esa tela, ¿no? Que se colocan, ese abrigo, bueno, esa ropa que se coloca, evita que el calor penetre, ¿no? Porque, ¿no? Son malos conductores del calor. Eso es lo que evita. ¿De acuerdo? Muy bien. Conducción por sólidos. Convección a través de los líquidos y gases. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Bueno, primero que en los sólidos no se mueve la sustancia que conforma el sólido, por ejemplo, el metal no se mueve, no se traslada, está ahí nomás, ¿no? Simplemente el calor pasa por ahí, por la masa, por ahí pasa. Pero el sólido, para nada, internamente no se mueve, no se traslada. En cambio, los líquidos sí se mueven. Los gases sí se mueven. Tienen que moverse. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tienes
el calor, llegó al agua, y esta masa de agua que está más cerca, mira, comienza a calentarse. Va a pesar menos y se va a elevar. Mira esta flechita. Se eleva. Se eleva. Y los que están más fríos van a bajar. Y se genera ese movimiento. A ver, un poquito más aclarado. El agua caliente sube. Y el agua fría baja. Y eso se va a producir hasta que finalmente todos se calienten. Todos tengan la misma temperatura. Entonces, aquí hay movimiento. Claro, eso no se ve, no se percibe, ¿no? A simple vista, pero eso es lo que ocurre. Hay movimiento de masa, hay traslado de masa. Igual ocurre con el gas, por ejemplo, el aire. Si hace mucho calor, ahí instalas tu ventilador. Y ese ventilador lo que hace es expulsa el aire caliente. O sea, el calor se va a través del aire, por el gas aire. Se mueve la masa de aire. Entonces, eso se llama corrientes convectivas. Este movimiento que está acá de subida y bajada, sube, baja, así, ese tipo de movimiento se llama corrientes convectivas. O sea, movimiento de calor a través de un fluido. Movimiento de calor, traslado de calor a través de un fluido, en este caso del líquido. Pero también el calor se propaga a través del gas, del aire. ¿Ya? Esos son corrientes convectivas o por convección. Solamente es por los líquidos y los gases. Bueno, chicos, ya hemos visto el calor que se propaga por los sólidos, conducción. Por los líquidos y gases, convección. Y ahora no queda nada. Hay otra forma de propagación del calor, la tercera, ¿no? Por radiación. Chicos, si por conducción era por sólido y por convección era por líquidos y gases, por radiación, ¿por dónde será? ¿Ah? Por radiación, ¿por dónde será? Ya no queda nada. Por radiación se da por el vacío. Así es, por el vacío. Un ejemplo claro, aparte de la plancha que ahorita explico, es el calor que viene del Sol a la Tierra. Viaja, no hay aire, pues, ¿no? Viaja por el vacío. Tremenda distancia, claro, el Sol también es inmenso, ¿no? Pero viaja, esa energía viaja, ¿no? De la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Y llega a la Tierra, a través de ondas electromagnéticas. No yendo muy lejos, si tenemos una plancha, o la cocina también, la hornilla, estamos cerca de la cocina, cerca de la plancha, ¿no? Vamos a sentir esa irradiación del calor, ¿no? Ha viajado por el vacío. Profesor, pero hay aire. Bueno, aunque no haya aire, el calor de todas maneras va a llegar a tu mano. ¿Ya? El aire simplemente es algo más, ¿no? Que está ahí presente. Pero el traslado se da por radiación. El foco también irradia calor, la plancha irradia calor. Un objeto caliente siempre irradia calor. Un objeto caliente siempre irradia calor. ¿Ya? Entonces, para la radiación no se necesita de ningún medio. Viaja a través del vacío. Muy bien. Esa es la primera parte, chicos, de la propagación del calor, de energía en tránsito. Vamos a hablar ahora sí de la parte matemática. ¿Ya? Cuando un cuerpo recibe calor, su temperatura aumenta. Y cuando un cuerpo pierde calor, su temperatura disminuye. Si tú pierdes calor, sientes frío. Tu temperatura baja. Estás perdiendo calor. ¿Ya? Pero si tú recibes calor, tu temperatura aumenta, ¿no? Sacas la chompa, ¿no? Está aumentando porque recibes calor. Entonces, ese fenómeno, cuando un cuerpo recibe o pierde calor y cambia su temperatura, justamente se llama pues, cambio de temperatura. Es el fenómeno más simple. ¿Ya? Entonces, interviene el calor a cierta masa, interviene la temperatura inicial, la temperatura final y el tipo de sustancia. Porque eso va a depender, ¿no? De qué sustancia se trate. No es lo mismo, por ejemplo, calentar un metal que calentar agua, que calentar aceite. Cada uno se comporta distinto. O sea, depende del tipo de sustancia. Eso se traduce matemáticamente a esto. El calor
depende de la masa del cuerpo, del tipo de cuerpo, calor de sustancia, pero calor específico de la sustancia, y de cuánto queremos que cambie su temperatura. Por ejemplo, de 10 a 30 grados Celsius, de 10 a 50 grados Celsius, eso tengo que colocarlo acá. ¿En cuánto quiero que cambie la temperatura? Este triangulito que usted ve, mire, triangulito, se lee cambio, se lee variación, se lee incremento, se lee delta, son muchos nombres. Cambio de temperatura simplemente. Cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura es equivalente a decir temperatura final menos temperatura inicial. Así se va a determinar el cambio, ¿no? ¿Cuánto había y cuánto hay ahora? Esa variación es la diferencia. Esa diferencia es la variación. Y esta es la ecuación única que vamos a trabajar. Así que vaya anotándolo. Esa es la única ecuación. Vamos a especificar cada uno de ellos. Masa en gramos. Aquí trabajamos en gramos. ¿Ya? Calor específico en calorías por gramos por grados Celsius. Calorías por gramos por grados Celsius. Esa es la unidad del calor específico. La temperatura final, la temperatura inicial en grados Celsius o centígrados. Y el calor o cantidad de calor, o calor sensible también llaman algunos, calor en calorías. Cal, es el símbolo de calorías. 50 calorías, 50 cal. 500 calorías, 500 cal. ¿Sí? Son unidades muy antiguas. Muy antiguas. ¿Ya? Es muy antiguo. Ha permanecido, no es el sistema internacional, pero ha permanecido hasta ahora, ¿no? En gramos, en calorías. Hablaban de calórico. Primero, ¿no? El calórico. Bueno, esos términos ya no se usan, pero todavía se mantienen estas unidades. ¿Ya? Entonces, eso es la parte matemática que vamos a aplicar porque vamos a trabajar con cambio de temperatura. En todo lo que vamos a ver, va a haber cambio de temperatura, porque de eso se trata, pues, ¿no? Del cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, esta es la ecuación que vamos a manejar. Y en esta ecuación, mira, les puedo preguntar por el calor. La incógnita puede ser la masa. O la incógnita puede ser el calor específico. O la incógnita puede ser el cambio de temperatura. O la incógnita puede ser la temperatura final. O la temperatura inicial. Cualquiera puede ser la incógnita. Pero todo sale con la misma ecuación. Simplemente hay que reemplazar y resolver la ecuación. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aliste papel y lapicero que vamos a trabajar. ¿Ya? Cambio de temperatura, ¿no? ¿Qué es el cambio de temperatura? Bueno, pues fenómeno térmico donde una determinada sustancia modifica su temperatura cuando se le transfiere calor. O sea, cuando se le entrega o se le quita calor, se transfiere calor, su temperatura cambia, se modifica. ¿Ya? Lo normal es pues que un cuerpo recibe calor y aumenta su temperatura, ¿no? Eso vamos a trabajar más. Aunque también existe cuando un cuerpo pierde calor, disminuye su temperatura. Se hace con lo mismo. ¿Ya? A ver, ahí están las unidades, masa en gramos, temperatura, calor específico acá está, temperatura en grados Celsius y el calor en calorías. Entonces aquí, aliste por favor su lapicero, su hojita. Tenemos 3 minutitos para que usted pueda tomar nota de lo que está aquí el resumen. 3 minutos y regresamos. En estas aplicaciones. Las aplicaciones son para hacerlo directo. Y se determine la cantidad de calor que requiere 100 gramos de agua para elevar su temperatura de 15 grados Celsius a 50 grados Celsius. Bueno, ya tenemos la temperatura inicial, tenemos la temperatura final.
Ya sabemos cuánto cambió. Tenemos la masa, pero recuerdo, profesor, que falta algo, el calor específico. Del agua es 1. El calor específico del agua es 1. Entonces, con eso ya sale. O sea, puedes aplicar directamente la ecuación. ¿Sí? De frente. Calor igual a masa por calor específico, paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Listo. ¿Sí o no? Ah, muy bien. A ver, excelente. Excelente. Mira, vamos a también a tener que aprender el diagrama lineal. Aunque aquí está simple, ¿no? Sale directo, pero el diagrama lineal nos va a ayudar. Ya, hay que aprender ahora porque la siguiente vamos a aplicar equilibrio térmico. Entonces ahí sí va a ser más útil todavía. De todas maneras, el diagrama lineal refleja lo que ocurre. Dice, el cambio de temperatura va a ser de 15 a 50. No sé qué cantidad de calor entregar para que 100 gramos de agua, y el agua es 1. ¿Ya? Ese dato normalmente no lo dan. Pero ahora que ya lo conoces, que el calor específico del agua es 1, ya entonces siempre vas a recordarte eso, del calor específico del agua es 1, del agua es 1. Listo. Y entonces, ahora sí, esta es la ecuación directa, ¿no? La masa 100, 1 calor específico, y 50 menos 15, 35, sería 3.500 calorías. Y otra cosita más. Hay una unidad que es el kilocalorías. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Y esta es la respuesta, normal, ya está ahí. Pero la otra expresión es esta. 3,5 kilocalorías. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he dividido entre 1000. Así como el kilojoules, ¿no? Por ejemplo, si era 3.500 joules, lo divido entre 1000 y le coloco kilo. O sea, es como dividirlo entre 1000 y multiplicarlo por 1000. Es que este kilo significa 1000. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho es dividir entre 1000, multiplicarlo por 1000. Entonces, he obtenido la equivalente. 3,5 kilocalorías. Es eso. Y a eso solo se hace más cuando la cantidad de calor pasa de los 1000, ¿no? 2000 para arriba. 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 6000, 8000, bueno, siempre para arriba. Si está por abajo, normalmente no se hace, se queda ahí nomás. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Determina la cantidad de calor que requiere absorber 40 gramos de agua para elevar su temperatura en 12 grados Celsius. Pareciese que falta un dato, ¿no? Profesor, ¿ese 12 qué cosa es? ¿Inicial o final? ¿No? ¿Qué es ese 12 grados? Yo sé que es temperatura, pero ¿qué es? ¿Inicial o final? Porque del agua ya conozco la masa, conozco el calor específico, ahora vamos indicando acá. Profesor, a ver, temperatura inicial, no se sabe. La final, tampoco se sabe. Profe, ¿y ese 12? A ver, calor, no se sabe tampoco. Nada se sabe, ni la temperatura inicial, ni la final, ni el calor. La masa sí, calor específico sí. ¿Y con eso no va a salir? Es que este 12 va a ingresar. ¿Cómo va a ingresar? Cuando te dice para elevar su temperatura en 12 grados, quiere decir que el aumento, el cambio, ha sido 12. O sea, T final menos T inicial, todo eso vale 12. O sea, no es la inicial ni la final, es la diferencia. El T final menos T inicial, eso es el aumento. Y la palabra clave es aquí, pues, en, ¿no? Para elevar su temperatura en 12 grados. Entonces, ese dato es este triangulito T, o final menos inicial. Todo ese conjunto, eso es el 12 grados.
Ese es el cambio. Entonces hay que tener cuidado al leer. ¿Ya? Al leer. Muy bien. Entonces la masa vale 40, como acá está. Calor específico 1. Y el cambio, el T final menos T inicial vale 12. Ah, ya, profesor. El cambio, o sea, la diferencia vale 12, sí. Y 12 por 40, 480. Y puede quedar ahí ya, pues, ¿no? Queda ahí simplemente, 480 calorías. Es menos que 1000, pues, ¿no? Cuando es más que 1000, mayor que 1000, ahí sí haces la conversión a kilocalorías. En cambio acá no. ¿Ya? En cambio aquí no. Ahora sí. ¿Está bien? 480 calorías. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a la 2. La 3, digo. Un cuerpo de 200 gramos eleva su temperatura de 5 grados Celsius a 25. Ya, acá cambia la cosa, ¿no? De 5 a 25. O sea, inicia con 5, finaliza con 25. Determine las calorías que ganó, acá falta aquí, ahí está, que ganó durante el proceso. El calor específico de esa sustancia, de ese cuerpo, es 0,7 calorías por gramo. Acá es lo mismo, pues, solamente que ya no es agua. No vas a colocar uno, pues, ¿no? Uno solo se coloca cuando es agua. A ver, ¿cuánto salió? Todo es dato, ¿ah? Todo es dato, mira. ¿Cuánto? Muy bien. A ver acá. Muy bien, para ver. Muy bien. Ajá, muy bien, damas. Inclusive con la conversión. Ahí está. Claro. Está bien. Muy bien. Entonces, tengo dato, temperatura inicial. Tengo dato, temperatura final. Quiero calor. No sé cuánto calor se necesitan para hacer eso. Para cambiar la temperatura. De 200 gramos de esta sustancia cuyo calor específico vale 0,7. Es menos que el agua, ¿no? El agua es 1, este es menos. ¿Y qué implicancia hay de que sea menos? Cuando el calor específico es menos, ese cuerpo, ¿ya? Se calienta más rápido. O sea, con menos calor se calienta. Rapidito, rapidito. Es como que entre el agua y la olla, el primero que se caliente es la olla, y más rapidito, al toque. El agua va a demorar todavía, ¿no? Va a demorar. Ya, ese es el significado del calor específico. Solamente requiere 0,7 calorías para que un gramito aumente su temperatura en un grado, algo así, ¿no? Acá, a ver, reemplacemos. Masa vale 200, calor específico 0,7, final 25, inicial 20. A ver, este 200, un 0 se puede cancelar con 0,7, sería 70 por 2, 140. 140 sale este producto y 25 menos 5, 20. 140 por 20. 2.800 calorías. O 2,8 kilocalorías. Profe, ¿y cualquier respuesta? Cualquier respuesta. Pero si vas a marcar alternativas y no encuentras calorías y todos son kilocalorías, ya, entonces esta es. Esta es. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, Becerra, Larico, Damas. Muy bien. Pasemos al cuarto. Dice, un cuerpo de 150 gramos para elevar su temperatura absorbe. Absorber es para uno, ¿no? Absorbe, recibe, adquiere, gana, absorbe. 3.600 calorías. Determine la variación de temperatura del cuerpo. Ah, este cuerpo, su calor específico vale 0,8 calorías por grado Celsius. Esa es la unidad. 0,8. ¿Ya? Entonces vamos a determinar la variación de la temperatura. ¿Qué me están pidiendo, profesor? Variación de la temperatura. ¿Qué es eso? ¿Ah? Entonces, hay que recordar. La variación de la temperatura es el triangulito T. O temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, Pablo. Ese es.
Acá ya me dan el calor. Me dan la masa. Calor específico. Y me piden en cuánto se elevó. ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es el cambio? O sea, T final menos T inicial. Todo eso me piden. Puedo colocarlo de ese modo o puedo colocar la abreviada, ¿no? Este triangulito con T se lee la variación de la temperatura. Todo eso es uno solo. No se separan, ¿ah? El triangulito con el T no van solos, no. Es uno solo. Es uno solo. Significa T final menos T inicial. Es uno solo. Entonces, ese solo hay que despejarlo. Queda como una incógnita, todo juntito. Es uno solo. Ahí está. 150 por 0,8 sería 15 por 120, ¿no? 120. Entonces sería 3600 igual a 120 variación de temperatura. 120 pasa a dividir. Y 120 divide a 3600, eso me sale 30, ¿no? 30. Pero 30 grados Celsius. ¿Ya? A veces sacamos la cantidad, pero ahí está muy bien láser. 30 grados Celsius, eso es. 30 grados Celsius debe ser. Claro. Muy bien, láser. Eso es 30 grados Celsius. La unidad de la variación de temperatura. Saber la variación de la temperatura solamente me permite decir en cuánto aumentó, en cuánto cambió. No puedo calcular ni la inicial ni la final. ¿Ya? 5. Determine la temperatura final de 400 gramos de agua a 40 grados Celsius si se le suministra. Suministrar es dar, entregar, ¿ya? Suministrar, ¿ya? Suministra, se le entrega, se le da, se le regala, bueno, se le suministra. 2.800 calorías. La estructura no cambia. Diagrama lineal. Línea, temperatura inicial, temperatura final, eso es lo que queremos averiguar. Si tú quieres, le llamas X. Y ha recibido 2.800 calorías y su temperatura aumentó. ¿De quién, ah? De 400 gramos de qué? De agua. Calor específico 1. Mira, acá no te lo dice. No te lo dice. Hay que recordar. 1. Muy bien. Claro, 1 caloría por gramos por grado Celsius. Unidades completas. Entonces la ecuación se presta para aplicar esta. T final menos T inicial. Dentro del paréntesis siempre, ¿eh? No te olvides del paréntesis. Y reemplazamos ahí. El calor dice que vale 2.800. La masa 400. Calor específico 1. Temperatura final no conozco. Lo que no se conoce se deja igual. Bueno, al menos yo hago así, ¿no? Lo que no se conoce se le deja igual en su mismo sitio con su mismo nombre. Inicial 40. Y ahí hay que despejar. Algunos le llaman X, como le digo, ¿no? Es despejar X. Entonces, ¿qué se hace? 400 pasa a dividir a 2.800. Ah, pásalo, pues, pasa. A ver. Muy bien, muy bien, claro. Ese es Becerra. Claro. Muy bien, Lázaro. Ya, Maxima, muy bien. Pareció ya Maxima, muy bien. Eso es. Entonces, Damas también, muy bien. Zulca, muy bien. Infanzón apareció muy bien, Infanzón. Mendoza. Así es. Eso es. ¿No? Entonces, como le dije, esta es la ecuación desarrollada por este paréntesis. Por eso se llama desarrollada, ¿no? Y cada vez que me piden inicial o final, tengo que hacer con la desarrollada. No cambia la forma. El orden no cambia. Mantiene. ¿Ya? Si tú cambias el orden, ya te va a salir negativo, ya otra cosa ya te va a salir. Muy bien, entonces acá me sale ¿no? ¿Cuánto sale? 7, ¿no? Acá sale 7, ¿no? Primero 7, la división 7.
Y este menos 40 al otro lado a sumar. Y ahí lo que te sale, 47 grados Celsius. O sea que finalmente la temperatura se elevó a 47 grados, ¿no? Pirca, muy bien. Mendoza, muy bien. Hay uno más, ¿no? 6. Un cuerpo de 200 gramos absorbe, ya sabes, absorbe, recibe, gana 1200 calorías al elevar su temperatura esa palabrita, elevar la temperatura en 30 grados Celsius. Determine el calor específico del cuerpo. ¿Ve? Acá cambió la pregunta. ¿Cuánto será el calor específico de ese cuerpo? Igual hago el diagrama lineal para indicar qué está sucediendo. Hay una temperatura inicial y temperatura final, que no es 30, porque acá dice ¿no? Entonces, aumentó en 30, ganando 1200 calorías. 200 gramos de esa sustancia que no sé qué cosa es. Sí, profesor, no conozco el calor específico, no conozco temperatura inicial, no conozco el final. Muchas incógnitas. No, justamente acá el incremento de la temperatura es 30 grados Celsius. O sea que el cambio, o sea, T final menos T inicial, eso vale 30. El incremento. Este incremento, esta variación, este cambio, vale 30. Todo este triangulito T, todo ese conjuntito, vale 30. Ya, profesor, ahora sí es más sencillo, ¿no? 1200, 200. Calor específico no se conoce, se deja igual en su lugar. Del TT, 30. El cambio. 200 por 30, 6000. 6000 pasa a dividir. Ojo, es 1200 entre 6000, ¿ah? No es 12000, ¿ah? No me vayas a decir que sale 2, algo así, ¿no? No, no, no. Es menos. ¿Cuánto es? ¿Mm? Ya está despejado ya. Así es, padre, 0,2. Ese es, ¿no? 0,2, ¿no? 0,2. Tú puedes simplificar acá nomás también, ¿no? A ver. 1200 entre 200, 6. Sexta 1, sexta 5. Un quinto, profesor. Un quinto también puede ser. Claro. Pero normalmente las respuestas aquí no se dan en fracciones. Un quinto. A veces en aritmética sí, ¿no? Cuando te sale un quinto, lo dejas ahí, ¿cierto? Así es el estilo, ¿no? Se estila. Un medio, un tercio, ya, un quinto ya quedó ahí. Pero en física, como trabajamos con decimales sí o sí, entonces vamos a pasar a decimales. Un quinto decimal, 0,2. Eso es, 0,2. Así debe ser, 0,2. Muy bien, Zulka. 0,2. Entonces, con esa información, la dirigida pues ahora sí en su libro, hay que utilizar el libro, ¿ya? Aquí pues ya va a ser más sencillo, ¿no? ¿Qué calor? Debe ser qué cantidad de calor, ¿no? ¿Qué calor? No, ¿qué cantidad de calor se necesita para elevar desde 25 grados Celsius hasta 65 grados Celsius la temperatura de 10 gramos de agua? Acá sí te dan, ¿no? Calor específico del agua, 1 caloría por grado, por gramos por grado Celsius. Acá está ya el dato ya. Muy bien, vale. Calorías, claro, calorías. A ver, ¿cuánto salió, chicos?
Ya, muy bien, Becerra. ¿Quién más? A ver. Ya, Zulka, muy bien. Olaya, ya. Olaya, muy bien. Muy bien, Lázaro. Sola, bien. Carico, ya. Muy bien, claro. Eso es. Agua. Utilizamos esta. También puedo utilizar la otra porque rápidamente me doy cuenta de que de 25 a 65 el cambio ha sido 40. Así rápido puede ser. El cambio, el delta T, 40. Delta T, triangulito T, 40. O si no, esta desarrollada, ¿no? La masa 10, calor específico 1, 60 temperatura final, inicial 25. Esa diferencia me sale 40 y 40 por 10, 400. Como es menos que 1000, queda 400 calorías, nada más. Muy bien. ¿Qué cantidad de calor? Así es, ¿no? Se entrega para 10 gramos de cobre si se calienta desde 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. El calor específico del cobre es de 0,093. 93 milésimos. 0,0, o sea, ese es, ¿no? Es recontra bajito. O sea, con pequeña cantidad de calor, rapidito va a elevar su temperatura. Al toque. Muy bien, Pablo. Profe, ese número 0,0 parece difícil, parece. Pero cuando tú vas a estar reemplazando, uy, la operación ni se requiere calculadora. No, no se requiere. Hasta ahorita estamos utilizando, o hasta ahorita no estamos utilizando la calculadora, ¿no? No se requiere, ¿no? Sí, a ver. Ya, vamos a continuar. A ver. Dice, desde 10 hasta 110. ¿Qué, profe? ¿Que no se derrite o no hierve? Es que no es agua, es cobre. Cobre. Eh, ¿Tú alguna vez has horneado de repente algo, no? O hoyo, algo, has horneado. Solamente se calienta el metal. Está a 180 grados. 180 grados Celsius. 200 grados Celsius. O 150 grados Celsius. El metal solamente se ha calentado. El agua sí, ¿no? El agua sí, hay que tener cuidado, ¿no? El agua a 110 grados ya no es líquido, ya es vapor ya. Y ese es otro fenómeno que vamos a ver después, ¿no? La vaporización, eso ya es otra cosa. A ver, tenemos respuestas. Muy bien, Ipanzón, ahí está. Operativo Ipanzón, Becerra, claro, muy bien. Eso es. Olaya, muy bien. Eso es. Así ves, sin calculadora, ¿no? Todo se va. Machaca.
Lázaro. Bien. Zulca. Eso es. Calorías, ¿ya? Calorías. Tienes que poner calorías siempre. O depende, ¿no? En este caso, calor en calorías. Temperatura en grados Celsius. Muy bien, Barzola, sí. Calorías. Así es. No es kilo, solamente es calorías. Se pone kilo cuando es más de 1000 y se divide entre 1000 y se multiplica por K. Solamente calorías. Claro. Muy bien. Solamente 10 gramitos de cobre. Pasa de 10 a 110. 110 es la final, inicial 10. Esa diferencia te sale 100, ¿no? Entonces acá tengo 100 y más adelante 10 hacen 1000. 0,093 es como decir 93 entre 1000 o sobre 1000. Entonces 1000 denominador con 1000 numerador se cancela y queda 0,93 o simplemente 93. Claro, ya no hay coma, pues, desaparece la coma. Sería 93. 93 calorías. Calorías. ¿No? 93 calorías. Miren, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido 10 gramos de cobre, sino 10 gramos de agua? ¿Ya? Vamos a idealizar. 10 gramos de agua. Entonces ya no voy a colocar 0,093, sino voy a colocar 1. 1. Entonces en este caso el agua necesitaría 1000, porque esto sería 1, ¿no? 1. Sería 10 por 100, 1000. 1000 calorías. El agua necesitaría 1000 calorías. En cambio, el cobre, siendo 10 gramos también, necesita solamente 93 calorías. Por eso se dice que los metales se calientan más rápido. Son mejores conductores del calor. Ellos elevan su temperatura más rápido, se calientan más rápido. ¿Ya? Entendemos por calentarse más rápido, elevar más rápido su temperatura. Elevar más rápido su temperatura. Entonces, ese es el caso del cobre. Este ejercicio es uno de los mejores, el más interesante. Bueno, de este grupo, ¿no? El más interesante. Hay un ejercicio parecido en la domiciliaria, que es la número 5. Ya, a manera de práctica, hágalo, ¿ya? Hágalo. Hágalo. ¿Cómo lo va a hacer? Parecido a esto. O sea, solamente va a cambiar los datos. Este vidrio, este vaso, tiene una masa de 300 gramos. Y dentro de ese vaso hay 10 gramos de agua a 20 grados. Es como decir, tengo vaso con agua a 20 grados. ¿Ya? Vaso con agua a 20 grados. Los dos están a 20 grados. Los dos están a 20 grados. ¿Ya? Y quiero que los dos lleguen a 60 grados. O sea, que cambien su temperatura de 20 grados a 60 grados los dos. No van a ir separados, pues. Es como que si tú tienes tu olla, pones agua y lo comienzas a calentar. Los dos empezaron estamos a 18 grados. Los dos empezaron a 18 grados y más tardecito, digamos, ¿no? Unos minutos, que lleguen a 80 grados o a 50 grados. Los dos van a llegar. Ya, esa idea hay que manejar. Son los dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los dos van a recibir calor. Los dos se van a calentar. Pero independientemente. Los dos a la vez, pero de manera pues independiente. El calor para el agua se calcula, ¿no? Con calor específico 1, etcétera, y el calor del vidrio se calcula con su calor específico también. O sea, cada uno con su cantidad y su calor específico. A ver, ¿cómo es eso, profesor? De 20 grados van a llegar a 60 grados. ¿Ya? Tanto el vidrio como el agua. Otra vez, a ver. Tanto el vidrio como el agua. Los dos. Ah, ya, profesor. Entonces calculo el calor para el agua, calculo el calor del vidrio
Y el calor total que se necesita es la suma, pues. ¿Por qué? Porque los dos están participando. El vidrio con su masa y su calor específico, y el agua con su masa y su calor específico. ¿Ya? ¿Aquí hay respuestas ya? Muy bien. Muy bien, Machaca. Enantes, muy bien, Tom. Está bien tu respuesta de Enantes, Tom Trejo. Eso es. ¿No? Simplemente es uno más. El calor total es la suma. Así es la suma. El calor total es la suma. Calor del vidrio, calor del agua. Y cada uno se trabaja, ¿no? Así. Masa, calor específico, variación de temperatura. Masa del agua, calor específico, variación de temperatura. Profesor, ¿y por qué no puso temperatura final menos temperatura inicial? Te había comentado, si yo conozco la inicial y la final, al ojo yo sé cuánto cambió, pues, ¿no? De 20 a 60, ¿cuánto cambió? Eso vas a poner acá, lo que cambió, lo que aumentó. Aumentó en 40. ¿Ya está? Va a ser lo mismo que coloques temperatura final menos temperatura inicial, 60 menos 20, 40. Mejor de frente ya. Ya. Masa del vidrio, 300. Calor específico, 0,02. Cambio, 40. Cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Masa del agua, 10. Calor específico es 1. Cambio de temperatura, 40. Ambos sufren el mismo cambio de temperatura. Ambos experimentan el mismo cambio de temperatura. Muy bien, Becerra, así es. Ya entonces hay que operar. Pues, ¿no? A ver, profesor, ¿qué hago? 0,02 es como decir 2 sobre 100. 100 con 100 se cancela, queda 3. Queda 3 con 2, se hacen 6. Y 6 por 4, 6 por 40, 240. Uf. Y 40 por 10, 400. Allá, profesor. El vidrio gana 240 calorías y el agua gana 400 calorías. Mira, siendo, ¿no? Siendo el agua tan poquito, 10 gramos nomás, necesita 400 calorías. El vidrio, teniendo 300 gramos, solo necesita 240, porque tiene bajo, ¿no? Calor específico. Por eso si te quemas algo, al toque agua, ese se va a agarrar el calor. Esa es la idea, ¿no? Que te quite el calor, el agua. El agua. 640 calorías en total. Eso es. Y pasó muy bien. Así se trabaja. Y entonces, acá te da la idea, ¿no? Puedo trabajar con 1, con 2, con 3. Depende, ¿no? Eso es. Y el resto ya es ya más sencillo. Por ejemplo, acá dice, a 20 gramos de agua se entrega 1000 calorías, que está inicialmente a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final? Mira, con ese dato nomás, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final? A ver, ¿cuál es la temperatura final? Agua. No te olvides, calor específico 1. La misma ecuación. Sigue con la misma ecuación. Claro. Muy bien. Muy bien. A ver, acá. Muy bien, Ifanzón. Eso es comunidades y todo. Claro, grados Celsius. Eso es, claro. Muy bien. Olaya, ya, muy bien. Muy bien, Becerra.
Muy bien, Lázaro. Sola. Eso es. Entonces, cualquiera sea la incógnita, no cambia la ecuación, mantiene el orden, lo mantiene, hay que reemplazar nomás. 1000. La masa 20, agua 1. Final no se conoce, ¿no? Y inicial, temperatura inicial era 20. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Este 20 pasa a dividir al 1000. ¿Está? Y queda solito el T final menos 20. Y 1000 entre 20 es 50. Y este menos 20 al otro miembro a sumar a 50. 50 más 20. Y finalmente, la temperatura es 70 grados Celsius. Eso, efectivamente. Ojo, así es. Así es. Ya, por si acaso les digo la siguiente información. Siempre que cuando el calor viaja así, o sea, gana, recibe, ¿no? Gana, siempre, ¿no? Para adelante, ¿ya? Este calor se considera siempre positivo. Pero a veces ocurre lo contrario, dice, se quita, ¿no? El agua que estuvo a 80 grados Celsius se quita 1000 calorías, determina la temperatura final, o sea, para abajo. Si es para abajo, ¿de acuerdo? Si es para abajo, solamente colocamos acá, ¿no? Menos, y asunto arreglado. Te vas a dar cuenta en la respuesta, ¿no? Cuando gana calor, su temperatura aumenta. Y cuando pierde calor, la temperatura debe salir menos, o sea, menor. Y con esa respuesta vas a trabajar. Último, ¿a qué temperatura terminará? O sea, una pieza de 400 gramos de plomo, que está a 20 grados Celsius y que se le entrega 1000 calorías también. O sea, la misma situación, solo que ahora se le entrega 1000 calorías al plomo. Al plomo. Entonces cambia el calor específico. Ya no es 1, 0,25. Entonces, ¿cuánto es la temperatura final? A ver, para terminar, chicos, a ver la anterior. La anterior resulta, claro, está bien. Esta, esa pequeña variación, en vez de 1, 0,25. Y ahí estamos terminando. Muy bien. Muy bien, Pablo. A ver, Zulka. Muy bien, Olaya. A ver, Zulka, dale una revisadita. Muy bien, Becerra. Eso es. Eso es, y pasó. Barzola. Muy bien. Muy bien, Lázaro. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Cualquiera sea la pregunta, la ecuación es la misma. La final, ¿no? 0,25 es como decir un cuarto. Un cuarto.
O si no, eliminas, bueno, este 100 del 400 se elimina al decimal, queda 25. 25 por 4, 100 también. 100. Entonces va a quedar 100, paréntesis. Y simplificamos 100 y 100 acá queda 10. 10. 10 acá queda. ¿Ya? Luego de simplificar 100, queda 10. Pero t final menos 20. Queda 10. No queda 1. Ahí está el detalle, ¿no? De repente has puesto 1, 20 a sumar, pero quedó 10. Quedó 10. Ahí está, ¿ves? Mira, esas operaciones, ¿ah? Esas con decimales, esas operaciones hay que tener cuidado. Y ese 20 pasa a sumar, ahora sí, pues, ¿no? Ahí el detalle. 30 grados Celsius, esa es la temperatura final de este plomo. Muy bien, chicos. Recuerde de que con la misma ecuación se trabaja. Recuerde que estas alternativas, estas claves son para que usted verifique su respuesta, ¿ya? Luego de trabajar, verifica y ya tiene ya listo. Primero trabaja. ¿Y qué pasó con este asterisco? Le decía, ¿no? Que hay, justo en ese problemita 5 no hay clave. Esta es la respuesta. ¿Ya? 14.560 calorías. O también 14,56 kilocalorías. 14,56. Ya, eso. Muy bien. Entonces, ahora sí. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Estamos acá? Muy bien, chicos. Una miradita. Está. La misma ecuación, ¿no? Se va alternando con delta T, o sea, triangulito T, radiación sin medio, convección por agua y por líquido y gas, conducción por sólidos, especialmente los metales. Las tres formas. Listo. En inglés, ¿no? Está en inglés. Muy bien, chicos. Voy a habilitarles el temático. Los que van terminando ya.